amen su tierra natal, sirvan al mundo. La educación secular se ha vuelto más importante. La educación espiritual ha declinado. ¿Cómo entonces se puede experimentar pureza de corazón? La pureza de corazón es la columna vertebral de la educación. Al ignorar los elevados ideales de la divina cultura de la India, los hindúes no hacen ningún esfuerzo para conocer su herencia. ¿Acaso existe un infortunio mayor que este? Queridos estudiantes, la verdadera educación en un país consiste en inculcar en los estudiantes reverencia por su país y por su herencia cultural. No es la política lo que va a proteger a la India, ni las bombas ni las armas. Lo que preservará a la nación es el patriotismo y el espíritu de sacrificio que anide en el corazón de la gente, así como su visión espiritual. Por lo tanto, los estudiantes de hoy deben estar llenos de espíritu de sacrificio, cultivar una devoción sin egoísmo hacia el país y alistarse para seguir el sendero espiritual. Los estudiantes, hombres y mujeres, que posean esas características podrán cuidar a la nación y salvaguardar su seguridad. La educación hindú es un sistema educativo que no obliga a los estudiantes a gastar mucho dinero para obtener un título y para que después de graduarse imploren por un trabajo. Tiene como meta promover la confianza en sí mismo. Inculca en el estudiante la noble idea de fomentar el progreso del país con un espíritu de sacrificio y vivir una vida dichosa dedicada a brindar ayuda a la gente. Busca fomentar la unidad en la diversidad. Prepara la mente de los estudiantes para luchar en contra de cualquier forma de injusticia, corrupción y maldad que aflija a la sociedad. La educación hindú no es una prisión para crear una esclavitud mental o un yugo hacia un trabajo. Proclama a toda voz: el uno reside como espíritu interno en todos los seres. Proclama que todos manifiesten su divinidad. Así, la verdadera educación hindú busca inculcar el patriotismo, promover el espíritu de sacrificio y fomentar la búsqueda espiritual, es decir, que vivan una vida ideal. Estudiantes, educación no significa impartir conocimiento mundano para que vivan una existencia mundana. La verdadera educación debe inspirarlos y llenarlos de sentimientos y pensamientos para que vivan una vida ejemplar. Cuando nace un hombre, está dotado de ciertas aptitudes. Sin embargo, debido al mal uso de los sentidos y al crecimiento ilimitado de sus deseos, esas aptitudes no son aprovechadas. Como consecuencia, envejece y muere prematuramente. Por lo tanto, debe usar con propiedad esas aptitudes para controlar los sentidos, prolongar la vida y dedicar el conocimiento y el talento para servir a la sociedad. Solo cuando los estudiantes desarrollen carácter e integridad serán capaces de transformar el clima moral del mundo que los rodea. La educación ha fracasado en transformar el comportamiento humano, por lo cual no hay desarrollo mental o espiritual entre los estudiantes. Para este propósito se debe establecer un sistema de moralidad que fomente el bienestar mundano y espiritual. Solo así la humanidad se volverá divina. Un estudiante debe poseer 3 cualidades. Regocijarse por el bienestar del mundo. Esta es la primera cualidad. El estudiante debe anhelar el bienestar de todos los países. La segunda cualidad es adquirir toda clase de conocimientos. Esto significa que su conocimiento no debe limitarse a lo mundano, también debe comprender lo espiritual. Cada hombre está dotado de conocimiento, el cual asume varias formas.
No es sólo un ejercicio intelectual o especulación mental. No significa vivir en un mundo de sueños, ni es un producto de la imaginación. Conocimiento, en un sentido más profundo, es la experiencia de la unidad. El conocimiento es la percepción del uno, declaran las Escrituras Sagradas. No existe dualidad en este conocimiento. La ignorancia es lo contrario a ese conocimiento que debe reflejarse en todo momento, en cada etapa de la existencia humana. Para adquirir esa conciencia o conocimiento, requerimos de un cuerpo saludable, un control de los sentidos y refrenar la mente. Si falta uno de ellos, el conocimiento será incompleto. Los tres deben estar en buenas condiciones. Si alguno de estos requerimientos tiene un defecto, no se puede adquirir un conocimiento completo. El desperdicio de energía es la razón por la cual en la actualidad predominan distintas enfermedades entre los estudiantes, y esto se debe al abuso de los sentidos. Por ejemplo, los ojos tienen una limitada capacidad para ver. Deberían usarse según su capacidad. Esta es la razón fundamental del lema: no veas lo malo, solo mira lo que es bueno. Los oídos también tienen un límite respecto a lo que pueden oír. No deben dejar que los oídos oigan lo que quieran, pues por ello pierden la capacidad de oír. La lengua es un órgano poderoso, pero también está sujeta a ciertos límites. El poder de la lengua se debilita si se habla en exceso, pronunciando palabras crueles y un lenguaje desagradable. El poder del habla se deteriora debido a 4 vicios: mentir, criticar, difamar y hablar en exceso. Así, a causa del mal uso que se les da, los poderes de los sentidos se desaprovechan. Como resultado, la vida misma se debilita. No es difícil aprobar una enseñanza. Mediante un esfuerzo se pueden obtener buenas calificaciones. Sin embargo, no se percibe en los estudiantes ni el florecimiento de la inteligencia ni el desarrollo de buenas cualidades. Obtener calificaciones altas o un estatus de vida alto no es grandioso. Lo importante es la transformación de la mente. El objetivo primordial de la educación es poner en práctica lo que se aprende. Los beneficios externos derivados de la educación vienen acompañados de una cantidad igual de pérdidas. Se han perdido los poderes de la inteligencia y el discernimiento. El conocimiento de lo que es correcto, de lo que es importante y de la sabiduría suprema también se han perdido. La gente se ha convertido en esclava de los sentidos. El Katha Upanishad declara: el esclavo de los sentidos es un tonto. El hombre que controla sus sentidos es un héroe. He aquí un ejemplo. Ravana era más erudito que Rama. Fue un maestro en 64 categorías de conocimiento. También sabía cómo domar a vacas y elefantes. A pesar de todas estas habilidades, Valmiki catalogó a Ravana como un tonto y terco. Rama fue descrito como imagen de la rectitud. A pesar de todo ese conocimiento, Ravana fracasó en el control de sus sentidos. Debido a que permitió que sus sentidos jugaran libremente, se convirtió en un tonto. Cualquiera que use mal sus sentidos es un tonto, sin importar el conocimiento que tenga. Rama ejercía un control total sobre sus sentidos y mantenía un perfecto equilibrio en cualquier circunstancia, ya fuera de regocijo o de aflicción. Cuando él partió al bosque en el momento en que estaba programada su coronación, lo hizo con toda serenidad y ecuanimidad. No le afectaban pérdidas ni ganancias, ni el placer o el dolor. La vida es una mezcla de alegría y tristeza. Estudiantes, su primera tarea es cultivar el control de los sentidos. El estudiante que domina sus sentidos es un héroe en esta vida
y es fuerte y brillante como un diamante. Aquel que es esclavo de los sentidos será esclavo del mundo. El dominio de sí mismo debe ser la meta primordial de la educación. Los estudiantes de esta época no aman a su país ni confían en sí mismos, tampoco hay ningún signo de que tengan fe en su espíritu. Es necesario que cultiven el patriotismo y desarrollen confianza en sí mismos. Sólo así estarán en condiciones de hacer uso de su educación para servir a su país y fomentar el bienestar y la prosperidad de la nación. Hoy las personas cultas están totalmente hundidas en metas egoístas. No piensan en ayudar a los demás o en el bienestar de la nación. Solo les preocupa el trabajo que van a conseguir incluso antes de terminar sus estudios. El lazo entre educación y empleo debería cortarse de raíz. La educación debe ser para la vida, no para vivir. Lo que importa no es el salario para sobrevivir, sino los ideales por los cuales uno vive. El propósito primordial de la educación es hacer posible la manifestación de la divinidad que está dentro de cada uno. Cuando los estudiantes aspiren a una educación con ese espíritu, ayudarán a fomentar el bienestar de la nación, de la sociedad en donde viven y el beneficio propio. Por lo tanto, la educación no debe ser un medio para obtener un fin deseado. Esa es una actitud degradante. Los deseos mundanos solo pueden brindar un placer limitado. ¿Cómo entonces se puede alcanzar la bienaventuranza perdurable? No es por medio del cuerpo, sino a través de la experiencia interna. Sólo así habrá satisfacción en la vida. En la actualidad no existe armonía entre el pensamiento, la palabra y la acción. El hombre está atado a sus propias contradicciones. Al pensar una cosa, expresa una tercera. A causa de ello, se engaña a sí mismo. Se debe estudiar no sólo para obtener un título, sino para cultivar los valores humanos. Todo tipo de riqueza es efímera. No se conviertan en esclavos de la riqueza. Vuélvanse portadores de buenas cualidades. La riqueza sin carácter es inútil. La vida se vuelve ideal cuando el carácter se constituye en nuestra riqueza. El florecimiento del carácter conduce a una vida radiante. Cuando un niño nace, no tiene ningún deseo. Al crecer, sus deseos se van incrementando. Deben limitar esos deseos. La vida es un largo viaje y si cargan menos equipaje, más cómodos viajarán. La reducción de deseos es la verdadera señal de civilización. El gobierno ha impuesto límites en terrenos, casas y muchas otras cosas, pero no existe un límite a los deseos. La educación debe guiar hacia una restricción de los deseos. Es un deber comprender que cada órgano del cuerpo tiene un límite respecto a las funciones que realiza. Es peligroso usarlos más allá de ese límite. Esto se aplica en la vida a casi todo. Cada vez que se excede un límite, hay una consecuencia adversa. La luz excesiva quema la retina. Un ruido estridente puede dañar el tímpano. Estudiantes, ustedes saben cómo está la situación en el mundo. Por doquier hay desorden y violencia. El hombre ha recibido dos regalos, la felicidad y la paz. Cada persona en el mundo, desde un rey hasta un mendigo, desea solo estas dos. Pero ¿cuál es la clase de felicidad que debe buscar? ¿Un placer físico, mental o material? Los hombres no están seguros respecto al tipo de felicidad que quieren y en dónde obtenerla. Si lo que quieren son placeres sensuales, descubrirán que son momentáneos y que al final solo los debilitan. Eso no es placer. ¿Y qué hay acerca de la paz?
La gente considera que la paz es estar libre de preocupaciones. Tyagaraja declaró que no podía haber placer sin paz. ¿Cómo se puede alcanzar la paz? Solo reduciendo los deseos. Cuando los deseos se incrementan, se reduce la paz. El hombre es presa de deseos insaciables. En cuanto logra un deseo, desarrolla otro hacia algo más atractivo. Quiere convertirse en legislador de su estado, luego anhela ser ministro y después desea ser primer ministro. Estos deseos no tienen fin. El hombre debe procurar ser feliz. Quien está descontento pierde mucho. Un estudiante puede aspirar a obtener altas calificaciones, pero no debe desear que los demás no las obtengan. Esa actitud egoísta no es correcta. Todos deben salir igualmente bien en los exámenes, todos deben alcanzar la excelencia. Los estudiantes deben asumir una actitud magnánima. La etapa estudiantil es como la de un árbol tierno. Cuando se le brinda los cuidados apropiados, crece y se convierte en un árbol fuerte. Desde esta temprana edad deben cuidar que la mente no se extravíe. No den cabida a la envidia, el odio y la arrogancia. Regocíjense con el éxito de los demás y el éxito llegará a ustedes. Cedan el lugar a personas más débiles que ustedes cuando estén en espera del autobús. Eliminen el deseo de ir adelante de los demás. No sean estrechos de pensamiento al pensar solo en su propio estatus. Cuando ustedes sean más tolerantes, serán capaces de llegar a ser líderes de la nación. Ustedes son los líderes del mañana. Si hoy asumen actitudes correctas, serán capaces de desempeñar su función de forma apropiada en el futuro. Purifiquen su corazón y controlen sus sentidos. Este es el sendero correcto. La espiritualidad no significa únicamente meditar o adorar. Significa eliminar la contaminación de la mente. Los estudiantes deben sobresalir por su serenidad y disciplina. En vez de eso descubrimos que impera excitación y agitación donde quiera que se reúnen unos cuantos estudiantes. Esto no debe suceder. Estudiantes, ayer nos enseñaron 2 figuras de león de tamaño natural hechos en bronce de una colección de antigüedades. Ustedes se preguntarán por qué están en el estrado. Muchos creerán que están aquí con un propósito decorativo, pero yo los considero desde un punto de vista sagrado. Al león se le considera rey de los animales. No tiene la tendencia de cometer algo bajo o ruin. Solo cuando tiene hambre mata a otro animal, no mata por matar. Se le llama el rey de la selva debido a su nobleza. Se ha dicho que el nacimiento humano es raro entre los seres vivos. Por lo tanto, cada hombre debe esforzarse para llegar a ser un león entre los hombres. No deben ser presa de la debilidad o del temor. Sean leones, no borregos. Nuestros estudiantes, en el papel de líderes, deben ser como los leones y proteger a la gente. Experimenten la dicha que les proporciona el uso de sus habilidades para satisfacer sus requerimientos mínimos. No se involucren en aventuras peligrosas. Observen los límites adecuados al usar sus talentos, riqueza o estatus. Prométanse fomentar el desarrollo de su país con determinación, valor y espíritu de sacrificio. Sigan adelante con valor. Dios está a su lado. Dios mora en el corazón. Tengan esta confianza en ustedes mismos. Esto les infundirá valor. Alguien mencionó que el requisito primordial es el valor. ¿Qué clase de valor? Aquel que está lleno de dudas perece.
No se conviertan en Tomases llenos de dudas. Solo libres de la duda serán heroicos. Las dudas desaparecerán cuando tengan confianza en sí mismos. El aspirante que persevera gana la sabiduría suprema. La ausencia de perseverancia provoca dudas. Los estudiantes deben fomentar fe inquebrantable en el sacrificio, el patriotismo y la meta espiritual. No es necesario que les diga más acerca de esto, ya que les es familiar al ser estudiantes del Instituto Sathya Sai. Sin embargo, hay algunas cosas nuevas que deben aprender, y hay mucho que han aprendido y que deben poner en práctica y experimentar sus frutos. Más aún, deben compartir y disfrutar con otros sus experiencias. Esa es la forma en que se puede experimentar la verdadera bienaventuranza. Estudiantes, el vicerrector expresó el deseo de que Swami bendijera a los estudiantes, brindándoles conocimientos de la cultura de la India, representada esta en importantes obras como el Mahabharata y el Ramayana. Estas obras son valiosas no solo para los hindúes, sino para la humanidad. Sin embargo, no es suficiente si únicamente escuchan estos discursos durante el curso de verano. Deben tratar de cambiar después de escucharlos. Si no acontece ese cambio, el curso habrá sido en vano. Por lo tanto, alberguen en sus corazones todo lo que se ha dicho aquí. Desarrollen fe constante en Dios. La pérdida de la fe en Dios ha conducido a la humanidad a la degradación actual. La existencia de la divinidad se demuestra incluso en la ciencia. Por ejemplo, el Sol, la Luna, la Tierra y otros planetas giran en sus distintas órbitas a cierta velocidad. Sería desastroso si cambiaran su curso. Debe haber un poder desconocido que determine sus movimientos. Sin ese poder no seguirían el curso prescrito. ¿Quién ha determinado esas órbitas y límites? Debemos meditar acerca de esto. Si dejamos caer un objeto, vemos que éste cae al suelo, pero no percibimos el poder de atracción de la Tierra. La fuerza de gravedad está allí, aunque no la vean. Negar lo que no pueden ver es una muestra de ignorancia. Veamos otro ejemplo. Durante la Segunda Guerra Mundial murieron millones de hombres en Europa. 2 años después de haber terminado la guerra, los niños que nacieron durante ese tiempo fueron varones en su mayoría. ¿Por qué? Para conservar un equilibrio entre la cantidad de hombres y la de mujeres en una población. Si no se mantuviera ese equilibrio, la raza humana se extinguiría. ¿Cuál es el poder que mantiene ese equilibrio? La voluntad divina. Quien quiera que indague profundamente cómo trabaja la divinidad, no deja de notarlo. En la base de todo existe un poder que está trabajando, la divinidad. Al ignorar esto y depositar su fe egoístamente en algún otro poder, el hombre cae presa de la inquietud. Es un esclavo de su vanidad porque cree que él es el que hace y el que disfruta, lo cual es un error. Existe un principio que es el activador primordial y un poder que gobierna el proceso cósmico. Muy pocos intentan reconocer esta aseveración. Sin embargo, surge la pregunta: si Dios lo controla todo, ¿de qué sirve el esfuerzo humano? Dios es como la corriente eléctrica. Aunque exista la corriente, debe haber un foco para obtener luz. Cuando se conecte el foco, la corriente lo encenderá. Los estudiantes deben comprender la forma en que están interrelacionados los 4 valores: verdad, rectitud, paz y amor. Para que un foco proporcione luz, se debe conectar a un interruptor a través de un cable y la corriente debe fluir por él. La verdad es la corriente. La rectitud es el cable. La paz es el foco, el amor es la luz. Cuando la corriente de la verdad se conecta al cable de la rectitud y entra en el foco de la paz, obtienen la luz del amor.
Así pueden ver cómo los cuatro son esenciales. El esfuerzo humano y la gracia divina deben unirse al igual que se unen los polos negativo y positivo de un circuito eléctrico para lograr cualquier cosa. Estudiantes, llenen sus corazones con la determinación de fomentar el bienestar de la nación. No sucumban al egoísmo y al afán desmedido por el éxito profesional. Dediquen su vida al bienestar de la humanidad y a promover la paz del mundo. Este ha sido el mensaje de Sai Baba. Amen su tierra natal, sirvan al mundo.